gran familia, con tu mismo objetivo en la vida: ayudar a aquellos que lo necesitan y mejorar la calidad educativa. Somos uno en América Latina. El amor nos hace bien, no contamina. Nos unimos en talleres por las redes. Somos la comunidad que cada vez se hace más fuerte. Bajo el sol caribeño y la sierra andina, el conocimiento fluye en América Latina. Junto a la familia Mentor, unidos de la mano cumpliremos la misión. Rompiendo las fronteras, quitamos las barreras. Todos los latinos comenten con su bandera. Junto a la familia Mentor, Naciones Unidas, hoy cantamos con el corazón. Oh, 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 oh. Con el corazón, mi familia Mentor. Oh, 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 oh. Cantamos con el corazón. Somos familia Mentor. Bajo el sol caribeño y la sierra andina, el conocimiento fluye en mi América Latina. Junto a la familia Mentor, unidos de la mano cumpliremos la misión. Rompiendo las fronteras, quitamos las barreras. Todos los latinos comenten con su bandera. Junto a la familia Mentor, Naciones Unidas, hoy cantamos con el corazón. Oh, 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 oh. Con el corazón, mi familia Mentor. Oh, 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 oh. Cantamos con el corazón. Somos familia Mentor. Un saludo a nuestra familia de todos los países que nos acompañan en esta maravillosa jornada. Hagamos una lluvia de reacciones. Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Colombia, Paraguay. Que se sienta el calor de esta hermosísima comunidad. ¿Dónde están Argentina, Cuba, Panamá, Chile, Perú, Uruguay? Juntos buscando mejorar la calidad educativa en nuestra América Latina. Un abrazo a México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Puerto Rico. Los queremos, familia. Un saludo a todos los que están en Estados Unidos y en Europa. Vamos por más y hagamos una lluvia de banderas de la familia Mentor para ver cuál es el país más participativo. Dios me los bendiga. Familia Mentor, estamos con el corazón. La familia Mentor. Muchas gracias a todos por estar presentes siempre en cada taller. No nos olvidemos cuál es nuestro propósito en esta vida. Somos la familia Mentor. Rompiendo las fronteras, quitamos las barreras. Todos los latinos comenten con su bandera. Oh, 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 oh. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querida familia, dependiendo al lugar donde se encuentren. Bienvenidos a Mentor, Educación para Todos. Yo soy Luis Fernando y junto con María Victoria vamos a ser sus anfitriones en este webinar que va a estar súper interesante y que va a ser impartido por nuestro querido amigo y colaborador Eric Chalva, que nos acompaña desde Bolivia y que nos va a hablar acerca de la identificación de dificultades del aprendizaje. Pero como siempre, antes de comenzar, es súper importante que Victoria nos dé algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta para el buen desempeño. Así que dale, Victoria. Muy buenas tardes, querida familia Mentor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos súper contentos
porque ustedes están con nosotros y vamos a hablar sobre un tema tan, pero tan importante. También, querida familia, déjenos en los comentarios eh, cómo están, cómo se sienten el día de hoy. También cuál es su profesión, cuál es su nombre y de qué país nos están acompañando. Ya que estoy viendo que nos están acompañando de muchísimos países, estoy viendo Angola, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Panamá, Cuba, a ver, Perú, también El Salvador, Colombia, muchas gracias por participar. Si hay algún país que no mencioné, por favor, ahí abajito en los comentarios déjenme su país para mandarle los respectivos saludos. También decirles, querida familia, que como siempre el webinar queda grabado en la página de Mentro Educación para Todos, en la misma página que lo están mirando ahora mismo. También lo puede compartir en su muro para que se le quede grabado y puede volver a verlo las veces que sea necesario. También, por favor, querida familia, nos ayudaría muchísimo si podrían compartir este en vivo con algún amigo, etiquetarlo, compartir en grupos de Facebook, también de WhatsApp, para que lleguemos a muchísimos más profesionales el día de hoy con un tema tan, pero tan importante. Y también no se olviden que todos los miércoles subimos material respecto al webinar. Si es que les gustaría recibir el material, ahí abajito sigan la página, activen las notificaciones y denle like para que Facebook le avise cuando vayamos a subir el material. Y también tenemos muchísimas actividades más durante la semana, durante el mes y lo que resta del año. También mañana vamos a tener una actividad súper bonita que ustedes en realidad la escogieron, pero les vamos a comentar al final de este webinar. También si es que usted no está en bueno, si no está en el canal de WhatsApp que tenemos, no se preocupen que vamos a estar enviando el canal de WhatsApp para que usted se pueda unir y ver toda la información que pasamos ahí, que es súper importante y es interactivo, es súper, súper, súper lindo el canal de WhatsApp. También si usted tiene alguna pregunta, la puede ir dejando durante el webinar y nosotros la vamos a estar anotando para luego hacérsela saber a nuestro querido expositor. Y por favor, déjenme saber, querida familia, si ya están listos para comenzar este maravilloso webinar. Luis Fernando, antes queremos saber un poquito más quién es nuestro Listen Eric. Claro que sí, hoy día el licenciado Eric Chalwa Gutiérrez nos acompaña desde Bolivia. Va a hablar sobre identificación y manejo de las dificultades del aprendizaje. Él es licenciado en psicología y coach educativo y ya ha participado en Mentor muchísimas veces y todas con gran éxito y satisfacción para nuestra querida familia. Así que con esta pequeña presentación, Victoria, ¿cómo recibimos siempre a nuestros expositores? Y como siempre, querida familia, por favor, alisten sus deditos para hacer una lluvia de reacciones, de corazoncitos, de likes, de todas las reacciones bonitas que tenemos también. Por favor, dejen un comentario a nuestro Listen Eric de bienvenida para que sienta el cariño que le tenemos y que esos corazoncitos lleguen hasta Bolivia. Y no se olviden, compartan, compartan, compartan este webinar para llegar a muchísimos más profesionales el día de hoy. Y dicho esto, Lisen, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y el micrófono es todo suyo. Muy buenas tardes, un gran saludo a usted Luis y a usted María. Sí, ya los conozco de buen tiempito y siempre es un placer participar en estos eventos y siempre es bonito traer un nuevo tema para poder tratarlo y para que todos los países relacionados de habla hispana o de otros, si es posible, pues puedan tenerlo en conocimiento. Voy a presentar para que se pueda ver la presentación. Me van a indicar si se puede ver. Perfecto. Muy bien, como ya lo indicaron previamente, el título es La identificación y manejo de las dificultades de aprendizaje. Vamos a tratar de, o voy a tratar de ser siempre algo en plural, ¿no? Pero voy a tratar de ser bastante conciso con lo que implica esta problemática o estos trastornos, que usualmente, si bien es cierto que son muy conocidos, pues muy pocos también, porque es
es que es una diferencia en cada país y en cada contexto y llega a tener una definición o una explicación casi parecidas, pero que algunas veces le cambian el título, algunas veces le llaman trastornos específicos del aprendizaje, otros trastornos escolares, dependiendo del contexto y de la historia, pues el título ha ido cambiando. Pero para esta ocasión lo vamos a denominar dificultades de aprendizaje en su identificación y su manejo. Vamos a empezar siempre como es debido, y yo por lo menos trato de caracterizarme con esto, de tener un concepto claro de qué es las dificultades de aprendizaje. Según el concepto, las dificultades de aprendizaje pues ha tenido una evolución bastante significativa en la literatura y en la historia. La misma viene del inglés Learning Disability. Disculpen si no lo pronuncio bien en inglés, pero viene de esa traducción al inglés y a partir de ello ha tenido muchas definiciones y ha ido cambiando según el tipo de investigación y las metodologías que le han realizado. Entonces, partiendo de eso, pues, este término ha tenido un gran cambio, una gran evolución, un gran desarrollo y pues siempre, por lo menos con el tiempo, va a ir cambiando de aquí a algunos años. Tal vez actualmente tengamos un concepto de esta, pero luego después va a ir cambiando. Por lo menos para entender históricamente en un contexto, viene de esta palabra. Ahora, ¿qué son las dificultades de aprendizaje? Pues las dificultades de aprendizaje es un término general en la cual se agrupa una serie de trastornos que se manifiestan en dificultades significativas en la adquisición y uso de la lectura, la escritura, el razonamiento y el cálculo. Como lo dice, son dificultades que son un conjunto, un grupo de trastornos y no hay que olvidar que un trastorno de manera muy sencilla para poderlo entender es algo que siempre va a generar un malestar y eso se va a reflejar de manera cognitiva, emocional, comportamental y eso va a ser observado por las personas cercanas. Y en este caso, si hablamos de un trastorno, esto va a dificultar la adquisición de lo que en un principio es muy importante para el desarrollo humano, que es un aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo. Porque si en esas bases pues no aprenderíamos ni a leer, ni a escribir, ni a hacer pues operaciones lógico-matemáticas. Entonces, si no aprendemos o no se puede llegar a aprender esto desde muy temprana edad, pues las personas en cierta forma en una edad adulta van a tener muchas dificultades para poder comunicarse, para poder expresar ideas, tanto verbales como escritas, o para hacer operaciones matemáticas. Entonces, las dificultades de aprendizaje pues tienen un recorrido histórico y son un conjunto significativo de trastornos que dificultan la adquisición de la lectura, la escritura y lo que es el razonamiento y el cálculo. Eso de manera muy general. Y ahora, muy bien, hay que partir de una primicia muy significativa, la clasificación. Como ya se mencioné en un principio, hay distintas teorías y distintos puntos de vista que van a manejar una forma, ¿no? Para clasificar estas dificultades de aprendizaje. En el DSM-5, pues es parte de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, es parte. En otros los excluyen, en otros también lo forman parte y entonces no es complicado de entenderlo, pero sí hay que entender que algunas veces puede ser un poco confuso. Ahora yo quisiera que más o menos mi querido público, si es posible también a los que me están ayudando en este momento, que me ayuden en los mensajes de Facebook o en el chat de Facebook que están, por lo menos quisiera que me ayuden a saber qué ideas más o menos tienen de las dificultades de aprendizaje, qué tipos por lo menos existen. No sé si me pueden ayudar, mis queridos Claro acompañantes que María y sí. Luis. Claro que sí, Licen. Primero, recalcar que están diciendo que es un tema muy importante y muy actual hoy en día. Por ejemplo, Lázaro Antonio nos dice, gracias por la oportunidad para tener más herramientas en la docencia para resolver la problemática del aprendizaje.
También Mariel nos dice, es un término general en el cual se agrupan en una serie de trastornos. También nos está diciendo Juliet, las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir o para las matemáticas. También Demetrio nos dice, excelente tema para seguir poniendo en práctica nuevos conocimientos y herramientas. También nos dice María de los Ángeles, muy importante la aclaración del concepto dado de aprendizaje. Dorcas nos dice, es muy necesario identificar las dificultades. Moraima nos dice, las dificultades de aprendizaje son trastornos que afectan la capacidad de una persona para adquirir, comprender o utilizar la información eficaz. Y también nos está diciendo... Y un ratito, es que son tantos los comentarios que se me están yendo. Luisa Caridad nos dice, excelente oportunidad para trabajar con las necesidades individuales de aprendizaje. Y Dunia nos dice, buen entendimiento sobre dificultades de aprendizaje. Y también Juliet nos dice, trastornos del aprendizaje específico, la disfasia, dislexia, disortografía, discalculia, trastornos de la percepción visual, de la memoria, de la motricidad, de la descodificación de información, de las funciones ejecutivas, trastornos del aprendizaje no específicos, deficiencias intelectuales, hiperactividad y autismo, y así muchísimas más, Listen. Estos son algunos de los comentarios, pero hay muchísimos que están comentando sobre el tema, así que ¿qué le parecen las respuestas? Es muy sorprendente también porque aprovechando que estoy presentando, también estoy mirando lo que son los mensajitos en Facebook y por eso también veo más o menos cómo están comentando. Bueno, como lo hacía mención, dependiendo del punto de vista, del enfoque teórico, tanto presente como histórico, hay una clasificación que puede cambiar de una a otra. Pero, por lo menos en esta presentación, yo voy a tratar de enfocarme en tres, que por lo menos que he visto que en los mensajes de Facebook han llegado a acertar, algunos ya lo han incrementado un poquito más, es válido, pues como les digo, es también según el enfoque teórico o según el aspecto histórico o contextual, nos vamos a enfocar en uno que es la dislexia o también llamado problemas de la lectura, la disgrafía, que propiamente son problemas de la escritura. Aquí también vamos a incluir que lo que es la disortografía, aunque muy bien en el DSM-5, que es un manual muy importante que hay que tener en cuenta porque es una base, si bien es cierto que no es una verdad absoluta, es una base para poder tener idea de la misma. Y por último, lo que son los problemas relacionados a las operaciones matemáticas, que es la discalculia, problemas de cálculo. Entonces vamos a tratar esos tres, cuatro, porque en el caso de lo que es la escritura, vamos a hablar de la disgrafía y disortografía. Pero esto lo vamos a englobar solo en uno. Ahora, pasando al siguiente punto, hay que comprender si vamos a hablar de manera general, porque si vamos a ir muy específico, nos llevaría mucho tiempo, y por lo menos quiero ser preciso en eso. Cuando hablamos de causas o de la etiología, no olvidemos que la etiología es el estudio, en manera muy resumida, de las causas, de las causalidades de un problema, de una enfermedad en la medicina muy eso está muy detallado específicamente, pues en la psicología como tal, pues, la etiología será lo mismo, que va a tratar de entender las causas de dichos problemas. Y pues en la teoría hará mención que los problemas de aprendizaje, también llamado trastornos específicos del aprendizaje según teoría, y como ya lo hacía mención, son parte de los trastornos del neurodesarrollo. El DSM-5 nos dará una pauta, por lo menos nos dirá que tiene una base o un origen biológico que puede llegar a afectar la normalidad del aspecto cognitivo, entendiendo que
aspecto cognitivo es pues el procesamiento de la información. Hay otras teorías que manejan otro aspecto de la cognición, pero nos vamos a focalizar, nos vamos a enfocar que es el procesamiento de la información. Y que esto también, aparte de que se basa en el procesamiento de la información, pues se asocia, se relaciona con aspectos conductuales, es decir, lo que se piensa y lo que se refleja en el comportamiento. Aquí también podríamos incluir la parte emocional, pero eso también ya sería incluir otros aspectos. Si bien menciona que puede ser de origen biológico, también incluye otros factores, como lo que es la genética, la epigenética y el ambiente, que puede afectar en cierta forma la capacidad de percibir del cerebro y de cómo procesamos la información. Estoy soltando. Entonces, para entender por lo menos las causas de estos pequeños problemas de aprendizaje, que también se los podría llamar trastornos específicos, pues según la teoría, son parte de los trastornos del neurodesarrollo, tienen una posible causa biológica y que también esto puede ser el resultado tanto de la combinación de lo biológico y de lo ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un niño, por ejemplo, nace, pues siempre va a estar en contacto con el ambiente, ambiente familiar, ambiente escolar, entre otros. Y si su ambiente no es rico, digamos, en aspectos de aprendizaje o de enseñanza, pues no va a poder adquirir los conocimientos como tal. Imagínense que una persona vive en un área muy lejana, que nunca ha, ha podido ver alguna significación en letras, nunca ha podido leer, nunca ha podido hacer operaciones matemáticas, aunque eso es transmitido de generación en generación, con la enseñanza y el aprendizaje. Imagínense que nunca ha llegado a ver algo así, entonces no va a poder aprender esos aspectos. Pero si su ambiente es rico, que le llegan a enseñar desde muy pequeño, pues va a desarrollar estos conocimientos, habilidades y capacidades con más fluidez. Entonces, podríamos decir que estos trastornos tienen una causal biológica y que influye mucho en el aspecto cerebral, en el procesamiento de la información, en el aspecto verbal y otras de la misma índole. Por lo menos de manera muy general podríamos decir que esas son las causas. Ahora, dentro de lo que es la dislexia, vamos a entender que la dislexia es un término alternativo. Actualmente podríamos decir que es otra forma de llamar a lo que son los problemas de lectura, pero comúnmente se lo llama dislexia, que se usa relativamente como un patrón que se relaciona con los problemas de aprendizaje, con dificultades de aprendizaje en la lectura, tanto en su precisión, su deletreo y en su capacidad ortográfica. ¿Por qué es importante entender esto? Pues la dislexia es esa dificultad que los niños a muy temprana edad, especialmente cuando están entrando a a los primeros años de formación, pues si el niño no puede llegar a leer correctamente, pues ya podríamos dar a entender que tiene estos problemas. Ahora, ¿cómo se podría dar cuenta de eso? Pues la precisión de la lectura de las palabras puede llegar a ser pobre, la velocidad o fluidez de la lectura no es la adecuada y la comprensión de la lectura pues es casi inexistente. Por lo menos lleguemos a entender que la dislexia es eso, que son patrones, que se refiere a un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza con problemas con el reconocimiento de las palabras. Eso de manera muy general. Ahora, muy bien, ¿cómo puede leer alguien que tiene dislexia? Pues este pequeño ejemplito es lo que quiero que más o menos lo vean. Es decir, si bien la teoría nos dice que es el reconocimiento de las palabras, lo que es la precisión en la fluidez de la lectura, en el deletreo o en el caso de los aspectos ortográficos, pues imagínense ver que una persona que tiene dislexia, pues lee de esta forma. No sé si eh, los moderadores me podrían ayudar con esto, a ver con los participantes si pueden entender y si llegan a entenderlo, pues quisiera ver si lo pueden llegar a leer.
Como dice aquí, si intentas Claro. leer este fragmento, experimentarás la misma dificultad que un lector disléxico al leer un texto normal. Claro que sí, Licen. Enseguida van a ir llegando las respuestas, querida familia, si es que ustedes pueden leer lo que dice la pantalla el Licen, para que el Licen vea si es que podemos leer o no podemos leer lo que dice. También, mientras tanto, voy a ir leyendo los saluditos. Xiomara nos dice, excelente herramienta para aplicar en estas dificultades del aprendizaje. Gracias. Stephanie dice que la dislexia es cuando un niño tiene alguna dificultad para aprender a leer. Sagraria nos dice que aún no escuchó sobre el DSM-5, pero vio algunos puntos. Lorena dice que la dislexia es la dificultad para la comprensión y la lectura abarca muchas características. También nos están respondiendo de qué es la dislexia. Y Joja Concepción nos dice, es una dificultad de aprendizaje que afecta la lectura, comprensión de textos, ya que priva de una lectura fluida y ordenada. Del Carmen nos dice, puedo leer algunas palabras. Dairis dice que sí, podemos leer. Dagnus nos dice, no comprendo lo escrito. Lucy Amparo nos dice, cuando se confunde una letra con otra. Fabián nos dice, sí se puede leer. Jenny nos están diciendo, un día Juan y Alberto fueron a dar un paseo. También nos está diciendo Sandra Lorena que su nieta escribe a veces así y también los números los pone al revés, las letras igual las confunde. Y Marta Janet nos dice no se logra entender la lectura. Y Stephanie Martínez nos dice, un día Juan y Alfredo fueron a dar un paseo. También Johanna nos dice lo mismo. Y licenciada Juana Lizarzabal nos dice que no puede entender lo escrito. Muy bien, entonces imagínense si para muchos de los que están intentando leer este pequeño fragmento les es dificultoso, obviamente ahí por lo menos la primera línea se puede entender, pero imagínense que una persona propiamente que tiene dislexia, pues le es casi imposible. Pero como todo, siempre hay un proceso en la cual sí se puede tratar o por lo menos lograr que se mejore, ¿no? Que se mejore, sino que tenga una mejor forma para poder hacer este trabajo. Entonces, partamos de eso. Si bien es cierto que puede tener dificultades, pues hay que ver las características. ¿Cómo podemos saber que una persona tiene dislexia si no entendemos, o por lo menos vemos qué características la hacen que sea dislexia? Porque no siempre cualquier problema de escritura, de lectura o en el cálculo siempre va a dar que tenga problemas en este aspecto. Pues una de las características muy importantes es invierte las letras, sílabas o palabras. Si ven en este ejemplo, se manifiesta ese tipo de característica, el invertir las letras, como es en el caso de la Q por la P, o en el caso también de algunas veces de la letra B, B grande, B pequeña, o entre otras. Confunde el orden de las palabras dentro de las palabras. Por ejemplo, Por ejemplo, en el caso, aquí también nos indica barzo por brazo. Entonces, por lo menos una de esas características. Confunde específicamente las letras que tienen una similitud, como lo hacía mención, digamos la P por la Q, la D por la B, la U por la N, omite letras en una palabra. Puede ser, por ejemplo, que queramos que lea árbol, pero dice árbol, o en el caso también sustituye una palabra por otra que empiece por la misma letra. Muy bien. Tiene dificultades para conectar letras y sonidos. Eso es muy relacionado con lo que se escucha, con lo que se lee. Le cuesta pronunciar palabras, invierte, sustituye sílabas, como se puede ver en este ejemplo. Le cuesta pronunciar palabras,
Al leer rectifica, vacila, silabea o pierde la línea. Si bien es cierto que se puede ver que aquí Juana y Alberto fueron a dar un paseo, pues si nosotros bien tenemos esa capacidad de poderlo ver, algunas veces no se podría llegar a entender. Con frecuencia no se suele dominar todas las correspondencias entre letras y sonidos, confunde derecha e izquierda. Escribe en espejo, la escritura en espejo es ese ejemplo característico, por ejemplo, de poner la P por la Q, es el ejemplo más característico y creo que el que más se conoce. También lo que es la U y la N. Su coordinación motriz es pobre. Como se ve, cada letra puede ir de arriba a abajo, como si fuera en esos problemas de estadística, ¿no? Que están como la campana de Gauss va de arriba y abajo, entonces aquí de igual forma se ve. Se dan dificultades para el aprendizaje de secuencias en respecto de días, meses y años y pues en estaciones. Le cuesta planificar su tiempo, trabaja con lentitud, evita leer. Si bien es cierto que una persona que tenga dislexia, especialmente en los niños en sus primeros años de formación, aprendizaje, pues con estas pequeñas características nos podríamos dar cuenta, no de manera certera, pero sí de manera significativa, de que un niño tiene dislexia, con estas pequeñas características. Ahora, ¿cómo podemos detectar que una persona o un niño tiene dislexia? Una de las características, porque son como 15 características que les voy a decir, unos 15 o 16 si no me equivoco, realiza agrupaciones y separaciones incorrectas, partiendo palabras o reuniendo varias en una sola. Como se ve en el ejemplo, aquí hay algunas partes que lo divide lo que es la palabra y va uniendo con otras. Igual en el caso de dificultad para realizar composiciones escritas acordes con su edad cronológica. No olvidemos algo muy importante, que la dislexia, las disgrafías están muy asociadas. Algunas veces se lo manejan como una unidad, pero ocasionalmente a mí me gusta trabajarlas por separado. Son una unidad, pero me gusta tratarlas o hablarlas por separado. Si bien es cierto, si al momento de leer no puede o no logra hacer esa misma lectura, como se ve en el ejemplo, muy probablemente igual se manifiesta en la escritura. Si no sabe cómo lo va a hacer, cómo va a transmitir lo que lee al momento de escribir. Presenta dificultades en el desarrollo de conocimiento fonológico, en la conciencia fonológica. Hacer rimas, asociar dibujos y palabras, completar una palabra a la que le falta una letra, quitar letras para formar una nueva palabra. Mala caligrafía y ortografía, presenta omisiones, sustituciones, inversiones y adiciones. Falta de atención y desinterés por el estudio. Al escribir mezcla mayúsculas con minúsculas, invierte las letras, sílabas o palabras, especialmente las sílabas invertidas, lagunas en la comprensión lectora. Al leer se producen omisiones o sustituciones. Parece una persona que es vago o es alguien que no le gusta hacer sus actividades o tareas o inmaduro. Pero no olvidemos que una persona que puede tener dislexia es igual como el que es igual como algunas personas tienen el trastorno de espectro autista, que tienen una forma de comunicarse distinta a la usual, no implica que por lo que no se logra en un ámbito pueda no ser alguien que tenga conocimientos o preparación para otras. Dificultades para seguir la lectura, haciendo saltos de línea y perdiendo la continuidad cuando levanta la vista del texto. Tarda mucho en hacer los deberes, bajo rendimiento, presenta escasez en la coordinación motriz y falta de equilibrio. Es esa parte donde siempre se habla de lo que es la lateralidad. Su coordinación manual es baja, lo que es la motricidad fina, y la tonicidad muscular, inadecuada por falta de presión o exceso de esta. Aprende mejor si hace las cosas con las manos. Falta
de ritmo en la lectura, mejores resultados en exámenes orales que en que en los exámenes escritos, velocidad de lectura inadecuada para su edad, como precaución, lee en voz alta, baja para asegurarse de la corrección, ansiedad, inseguridad, bajo concepto de sí mismo. Eso influye que si tiene este tipo de problemas, pues también le va a generar problemas en su propia autoimagen y de sí mismo en su autoestima, dificultades para aprender nuevas palabras. No consigue sincronizar la respiración con la lectura, lo que se relaciona con amontonar frases y cortarlas sin sentido. Tiene dificultades para controlar el transcurso del tiempo y así sucesivamente. Entonces, si hablamos de esto, por lo menos hay que entender que si presenta, o por lo menos se ve este tipo de características, o para detectar, pues se ve todo esto en este pequeño ejemplo. No, no se presentará todo, pero sí se puede ver y se puede evidenciar que al momento de ver que un niño o alguien que está en esta edad temprana de aprendizaje, si presenta este tipo de lectura, pues se ve estas dificultades. Yo por lo menos, como dicen, ¿cómo podemos llegar a comprender? Pues uno no lo entiende en cierta forma. Digamos, yo no tengo dislexia, tampoco muchos de nuestros oyentes o que nos están viendo por medio de Facebook, tal vez no tengan dislexia, pero imagínense que uno de sus familiares, amigos y o tal vez hijos o parientes tenga, ¿no? Dislexia y tenga esta dificultad para poder leer, le va a generar muchos problemas y algunas veces por miedo o por falta de comprensión, pues va a generar situaciones y conductas que nosotros podríamos decir que es un mal muchacho, es una persona muy mal creada, entonces no siempre una causa, pues es el reflejo de otra. Ahora, en este caso, para su detección, pues si se ve este tipo de patrones, porque lo ideal es la actitud que toma la persona, es posiblemente que tenga dislexia. El no querer leer puede ser que no quiera leer, pero ¿qué tal si en verdad tiene este tipo de dificultades o trastorno? Entonces hay que estar muy atentos, pero no podemos estigmatizar o generalizar porque tenga problemas, y eso lo vamos a ver con la disgrafía y la disortografía, que si bien están asociados, pues son algo muy diferente. Ahora muy bien, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico? Pues en este caso, para poder hacer un diagnóstico, si bien es cierto que hay algunas características o algunas formas para poder detectarla, pues siempre se necesita la, como digamos, el vistazo de un profesional que esté encargado en este área o en este aspecto. Empezamos que se puede hacer un diagnóstico escolar, un diagnóstico diferencial, un diagnóstico intelectual en las funciones intelectuales, un diagnóstico de madurez, de escritura, de lectura, lateralidad, esquema corporal, orientación espacial, ritmo psicomotor y personalidad. Es decir, que incluye muchos aspectos. No vamos a satanizar, tampoco no vamos a decir que es un montón, pero existen cuestiones que sí se deberían tener en cuenta. Y algunas veces, por ese hecho de que pueda ser una gran cantidad, no digamos un montón, pero sí algo significativo, podría generar algunas veces el hecho de no querer hacerlo, pero incluye que se pueda trabajar. Por ejemplo, si tiene problemas de lateralidad, es decir, la diferenciación de lo que es de un lado con el otro, sobre el esquema corporal, la orientación tiempo-espacial, en el aspecto de la psicomotricidad y qué otros aspectos de la personalidad. Entonces, es decir, que pueden influir muchas cosas. No podemos generalizar solo al hecho de que, pues, tiene problemas de conducta. Ahora, ¿cómo se puede hablar de un tratamiento fuera de la escuela? Si hablamos de un trastorno del lenguaje, pues a un fonoaudiólogo, si es un trastorno de audición, a un pediatra o a un otorinolaringólogo. ¿No?
Esta sí que es complicada de decir. Trastorno madurativo a un psicopedagogo o un trastorno intelectual, de igual forma psicopedagogía, trastornos de aprendizaje, de igual forma, y en el caso afectivo emocional y social, psicosocial, también a un psicólogo. Trastornos de vista a un pediatra o oftalmólogo. Entonces, son muchas cosas que pueden llegar a incluir cuando se habla de la dislexia. Su detección, para por lo menos en un primer paso, pues sería esas actitudes, conductos o comportamientos que nos pueden dar una pauta. Y si ya por lo menos estamos seguros de qué es eso, pues consultar a un profesional en distintas áreas para poder ver cómo se puede llegar a un diagnóstico relativamente seguro para tratar de manera muy temprana este tipo de trastornos en la lectura. Si vieron en el ejemplo, que es creo que un bonito ejemplo, es ver que estas dificultades, si pues a algunos les hace dificultoso leer, imagínense que alguien que tenga dislexia, pues es casi pues, un trabajo enorme. Y tratarlo con los profesionales respectivos, pues ayudará mucho. Y eso pues puede incluir un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario en todo ámbito. Algunas actividades que se pueden hacer, aquí hay que hablar que si hablamos de dislexia, disgrafía, disortografía y discalculia, pues hay también niveles. Hay de los que son los más sencillos, los que tienen un punto intermedio y de los que son los más complejos. Entonces, para hablar de actividades para poder hacerlas en casa o en la misma escuela, pues hay una gran bibliografía, hay muchos recursos, pero lo más importante es que al momento de seleccionar la bibliografía o los libros de apoyo es que sean buenos, no caros. Yo tengo algunas veces fotocopias y de esas fotocopias he tenido muchos recursos para ayudar. Por ejemplo, este memotest que se basa en relacionar estas figuras con otras figuras, hacer el apareamiento de las mismas. Esta es una actividad que puede ayudar significativamente en lo que es la agudeza visual y la concentración. Otro es el aparear las palabras con sus similares. Esta actividad puede ser muy divertida. Siempre hay que hacer las actividades divertidas cuando se trabaja con niños, porque si se hace algo bastante formal y serio, pues no tendría mucha receptividad con el niño o con la personita a tratar. Algunas veces esto se puede hacer cortando los papeles a colores o de otra forma y que los llegue a unir, como este es el caso de cocodrilo, alto, pote, secador, almanaque, árbol. Entonces la idea por lo menos es que esto sea más palpable y que lo puedan hacer entretenido. Otro es en función de un cuento y escriba la historia. Por lo menos ver estas palabras, si es posible, o por lo menos leérselas y que invente una historia en función a lo que está sucediendo en las imágenes, que también es un juego de secuencias. Aquí también para encontrar la palabra hay que marcar la primera letra, saltar tres y pintar la que sigue. Y así sucesivamente, pues se formará una palabra que se debe anotar. Como se ve en este ejemplo, hay una secuencia de una palabra, pasar tres espacios y luego se tiene que tomar en cuenta la siguiente letra. Y así formando palabras. Y aquí, de igual forma, hay que poner la palabra con su igual, como es el caso de como, torno, cama, y así asociando estas palabras. Son actividades, no he traído tantas porque, como les hago mención, son muchas actividades que se tienen que tener en cuenta, porque cada caso es distinto y cada nivel es distinto. En el DSM-5, si bien es cierto que habla de trastornos específicos del aprendizaje, va a mencionar no tanto así con su término como disgrafía, disortografía, discalculia, dislexia, ¿no? Lo va a mencionar como problemas de escritura, problemas de lectura, pero
En este caso especial, cuando habla el DSM-5 de lo que es este aspecto de la escritura, ya pasando de la dislexia a la disgrafía y disortografía, no hace énfasis en una diferenciación clara de las mismas, pero por, para poder tener un razonamiento y una lógica y entender una comprensión de la misma, pues existe una conceptualización que nos presenta el libro que nos da a entender que habla tanto de una disgrafía y disortografía. Ahora, se ha utilizado el término disgrafía para hablar de las dificultades específicas que afectan a la escritura libre, el dictado y la copia. Generalmente se asocia una dificultad para la lectura. Les dije muchas veces, la disgrafía con la dislexia son casi hermanos, se llevan de la mano. Entonces, eso está muy relacionado. Ahora, cuando habla de corrección ortográfica, corrección gramatical y de puntuación, claridad u organización en la expresión escrita, es también hablar de disortografía. Entonces, esto mucho se va a relacionar con esto. Ahora, ¿cómo podemos detectar? Primero vamos a hablar de lo que es disgrafía y luego disortografía, también los dividí por separado. Si queremos detectar errores disgráficos, para poder detectar, hay que entender algo muy importante y vamos a verlo también con ejemplitos para que se pueda entender cómo podemos detectar. Por ejemplo, uno es la rotación, que también se vio mucho en la dislexia, que es como se ve aquí, la B por la D, la P por la Q, la U con la N o la L por la T, es decir, hacen una rotación de las mismas tal vez, como se puede ver por la similitud que tienen. Otro es la inversión, por la, por al, le por el, los por sol, es decir, es la misma, está invertido, er por re, se por es, tren por tren, flor, y así sucesivamente. Algunas veces también esto se puede ver con confusión. Podoto por poroto, rosa por grosa. O las omisiones. Maestro, y tendría que ser maestro. Camión, camión por camión. Entonces, es también agregados, también no solamente se omite algunas letras, también puede ser chupepete, chupete, mara, mar, es decir, tendría que ser una, pero se adhiere a otras letritas. Casase, casas, paray, pera y hay una contaminación en el caso de algunas palabras. Y disociación, casa, es decir, que dividen la palabra que tendría que ser, o en el caso corrección o tachaduras. Usualmente cuando hay una escritura, digamos que se equivocó León y lo borra la o en el caso de madre, le borra la M porque puso otra letra, puso otra grafía o puso otras sílabas. Entonces, por lo menos para detectar estos errores gráficos son muy importantes tener en cuenta. Hay uno que no se incluía, pero es muy importante tomar en cuenta y es la deformación. Como se ve, esta palabra quería decir casa, pero aquí se ve que se agregó y se omitió y hay una deformación de la misma. Oso, oso ya más o menos. Uva, vemos que se adhirió otras palabras, o en el caso también se deformó otras, se invirtió otras, se hicieron omisiones. Mamá, mamá, correcto, papá, papá. Entonces, por lo menos se ve esto. También hay que ver que en muchos de estos escritos hay también lo que es la deformación, muy grande, muy pequeño. Algunas veces se ponen mayúsculas donde tendrían que ir propiamente minúsculas y así sucesivamente se ve que hay ese problema en la disgrafía. Estos ejemplos por lo menos nos dan a entender de cómo se puede detectar este tipo de trastorno en la escritura. Por lo menos teniendo estas como una forma de detectar, ya podríamos dar por lo menos pie de que sí.
Nos vamos a basar mucho en lo que es lo que se mostró en un principio, ¿no? Lo que no en un principio, sino en lo que es la dislexia. La dislexia es una base muy importante. Si queremos hacer un diagnóstico, pues de igual forma se tendría que ver este tipo de diagnósticos. Si tenemos que consultar para un tratamiento fuera de la escuela, pues lo mismo, se recurriría a estas eh, mismos profesionales que están especializados en su área. Entonces vamos a tener a la dislexia como base para tener este tipo de diagnósticos o tratamientos. Solo lo único que va a diferenciar es en su detección. Como se vieron aquí, en el caso de la dislexia se ve claramente que es esta forma en la cual pueden llegar, no todos, no vamos a generalizar, pero sí es, digamos, una forma que puede llegar a entender el lector de la lectura. En el caso de la disgrafía, vemos claramente que se trata de estos errores. También esto puede verse en lo que son los primeros años de la escritura. Puede deberse también a ello. Entonces vemos claras diferencias en la forma de detectar una sobre otra, pero si hablamos de tratamientos o digamos diagnósticos, pues tienen casi una misma base, solo que se diferencian en algunos aspectos. Ahora, ¿qué actividades serían muy interesantes aplicar para este tipo de trastorno? Pues en el caso, la posición correcta del sentado, el agarrado del lápiz, bolígrafo u otro. Esto influye mucho al momento de la escritura, el estar sentado, el cómo agarramos el bolígrafo, lápiz u otro, y la posición que tenemos. Por ejemplo, también se puede hacer ejercicios en la forma de cómo se debe agarrar el lápiz, como se ve en este apartado, se ve un agarrado que dista mucho de lo que es acercarse a la parte fina del lápiz, una que ya es intermedia y una que ya agarra totalmente o parcialmente lo que es la punta del lápiz. Entonces, no olvidemos que importa mucho la posición, en cómo uno va sentado, en cómo uno puede llegar a agarrar el lápiz, o bolígrafo, o en el caso de lo que desea agarrar, y también algunos ejercicios de calentamiento. Por lo menos yo algunas veces para escribir rápido siempre traté de hacer este ejercicio. Y a ver si me ayuda mis estimados acompañantes, María o Luis, para ver si pueden hacer este ejercicio nuestros queridos participantes, que son ejercicios para calentar al momento de empezar a escribir. Claro, lo hago hacia la cámara. Claro que sí, pueden hacerlo, pueden hacer quisiera saber si los participantes pueden hacer este ejercicio. Son ejercicios para calentar y en cierta forma para relajar los músculos de la mano. Especialmente yo ejercitaba cuando estaba en la universidad. Entonces, por lo menos ejercitaba esto. Si los participantes lo pueden hacer, quisiera saber qué sienten, quisiera saber cómo lo sienten cuando hacen este tipo de ejercicio. Por lo menos cuando tensan la mano y lo relajan, o cuando hacen este tipo de ejercicios. Me gustaría saber qué sienten, o por lo menos cómo lo perciben los participantes al hacer especialmente este ejercicio, el de poder hacer uno por uno los dedos. Porque por lo menos yo cuando lo hago siento un pequeño estirón en esta parte de mi antebrazo. Entonces, al Perfecto. momento de este ejercicio. Y quisiera Claro saber que sí, dicen. cómo lo sienten, porque yo por lo menos cuando lo hago siempre he sentido un estirón acá y quisiera saber cómo lo ven los participantes, especialmente en este ejercicio. Los demás ya son un poquito más fáciles, pero este sí es uno que siempre me generó algo. Muchos dicen que pudieron lograr el ejercicio y también sí nos podrían comentar qué es lo que sienten al hacer el ejercicio. Por ejemplo, Amelitza Maya nos dice que sí pudo hacerlo, Stephanie también dice que pudo hacer, Josefina, Exea, Joana, dicen que lo lograron. Catequesis Villa Duarte nos dice que siente bienestar.
También nos dice Luisa Aurora que siente presión en la mano. Marta Herrera nos dice que se estiran los ligamentos. También nos dice Lili Hernández, excelente profesor. Nilda Isabel nos dice que lo logró hacer. Mirna Raquel nos dice que siente presión. Elki Albornoz nos dice, sí, hice los ejercicios buenísimos, te relajan los dedos. María Enita nos dice, me pasa lo mismo, siento un estirón acompañado de un relajamiento. Rosa María nos dice que dolor de las articulaciones. Ney Dalis del Carmen nos dice relajar la mano. Y Yocasta nos dice que lo logró. Arelis también. Isley Gualqueria también nos dicen que realizaron el ejercicio. Y Miguelina nos dice que siente tensión en la mano. Y Vivian nos dice es relajante para los dedos. Así que hay varios sentimientos que tiene y sensaciones que tiene nuestra familia mentor al hacer el ejercicio y muchísimas gracias a todos por participar que están escribiendo muchísimo. Gracias, es como si estaríamos hablando en vivo. Muy bien, entonces, esta es una actividad que puede ayudar mucho al momento de empezar a escribir una forma, por lo menos para relajar y hacer un ejercicio de calentamiento para escribir. No olvidemos, y no quiero mencionar, no quiero olvidarme de mencionar esto de que cada niño, cada persona, yo por lo menos persona los llamo a todos en general, tienen características especiales y estas pequeñas actividades pueden ser generales, genéricas, pero no olvidemos que cada caso es individual, cada caso es particular y entonces cada actividad puede variar, no es como que una verdad absoluta que les digo, no, esto tienen que hacerlo, no, es solamente una pequeña demostración que es parte y que pueden emplearlo. Ya me hacían ya me hacían mención del hecho de poder compartir algún tipo de material y pues en un libro, pues esto lo saqué de un libro de igual forma y también lo empleé en su momento y pues les voy a pasar después de esto, le voy a pasar a María todos los libritos que por lo menos están inmersos en esta presentación para que lo tengan como material de base. Entonces pasemos a otra diapositiva. Uso de las mayúsculas. Como vimos en el ejemplo previo de lo que es esto, se puede ver que en algunas palabras, como aquí dice chavo, por lo menos yo entiendo chavo, del 8 debería decir, se incluye lo que es una mayúscula en la CHABO, entonces se ve una mayúscula. Entonces, este ejercicio por lo menos, o esta actividad va a ayudar a poner mayúsculas al principio. Siempre no se dice que los nombres siempre empiezan con mayúscula, pero también al momento de escribir, cuando se pone punto seguido, o bueno, en el caso de dos puntos ya es otra forma, digamos. Pero en este caso nos ayudará por lo menos a poner nombres de ciudades que empiecen con mayúscula y nombres de mujer. Por ejemplo, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Chile, ¿por qué no? Y digamos, Yugoslavia. Y nombres más complejos, no tan complejos, pero sí nombres, digamos, de María, José, Felipe, Víctor, Wanda. Son nombres que también pueden ponerse. No olvidemos entonces poner mayúsculas en este apartado, en esta parte sombreada. Es una actividad que nos puede ayudar por lo menos a resolver este tipo de problemillas que se vio, ¿no? En esta parte de escribir mayúsculas donde no es. O en el caso, por ejemplo, de aquí, donde dice del, tendría que ser minúscula y otras más. Ahora, este es otro bonito ejercicio. Separa esta cadena de palabras usando un color para cada palabra. ¿Cuántas hay? Como lo dice, pues digamos, son estas palabras. Magia, ya tenemos una palabra. Colegio, ya tenemos otro. Contagio. Y así sucesivamente se van coloreando las palabras que encuentren. Cuando encuentran todas las palabras, según se vaya coloreando, pues se nota aquí la cantidad. Otra actividad es siguiendo la cadena, aparecerá una palabra. Cada cadena comienza en una sílaba resaltada.
Como se ve que hay formas geométricas que están acompañadas sílabas y estas mismas como van en un patrón, dije complicado, empaquetar. Y así sucesivamente hasta completar las palabras que pues, están relacionadas. Son estos ejercicios de disgrafía que van a ayudar mucho. Este es un crucigrama como tal, como todo juego de razonamiento, un crucigrama de igual forma se colocará las palabras que corresponden al objeto que conlleva. Por ejemplo, el uno computadora, el 2 campana, el 5 ya puede ser estampilla, el 4 trompeta, el 6 elefante y el 3 pues en este caso sería piscina, o también, esta parte ya me olvidé esta palabra, pero por lo menos este tipo de actividades puede ayudar. En el caso también, el hecho de poder practicar ejercicios como este, que hace que se siga una secuencia hasta llegar al punto. Por lo menos estos ejercicios van a ayudar mucho en el aspecto de la disgrafía. Pero no olviden, tanto disgrafía como dislexia van de la mano. Algunos lo, lo llevan muy de la mano en las pruebas test psicológicos. Siempre dicen, no, lecto, escritura. Siempre van así unidos para detectar ambos problemas. Ya pasando a otro, vamos a tratar lo que es la disortografía. Vamos a hacer su detección. Aquí. Ah, no, no, no. Vamos a borrar esta partecita. Detección, yo también me equivoco, no soy perfecto. Ya. De igual forma, hay una gran diferencia de lo que es la disortografía y la disgrafía. Acá hará mención que la disortografía es la producción escrita delatar a los errores cometidos por el niño y para no confundirlo con un error de escritura. El docente debe tener claro que se manifiesta como una particular dificultad para la expresión lingüística gráfica conforme a las reglas del idioma. Otra pregunta para todos nuestros queridos participantes, por lo menos no estoy detallando muy bien qué es la disgrafía, pero quisiera que me den según sus ideas cuál es la diferencia entre disgrafía y disortografía. No sé si alguno de los moderadores me puede ayudar con los participantes para que puedan por lo menos darme una idea de cuál sería la diferencia en disortografía y disgrafía. Y con esto Claro ya, que sí, no, continúa claro que nomás. sí. Ahorita van a ir llegando las respuestas, que hay muchísimas personas que están participando y están escribiendo y si nos pueden decir algunas de las diferencias que ustedes conocen sobre la disortografía y la disgrafía, por favor. Miriam Núñez nos dice, en la primera infancia ejercicios como estos los conocemos como juegos dáctiles, que son los que preparan y estimulan los músculos finos de las manos por las que se prepara el niño para enfrentarse a la preescritura. También nos dice Lili, gracias, profe, será de mucha ayuda para las actividades. Juana Serrano nos dice, no conozco la diferencia entre ambos. También enseguida eh, vamos a leer más respuestas. Georgina nos dice que la disgrafía es el problema de las grafías al escribir y la disortografía son los problemas en la ortografía al escribir. La musa nos dice la disgrafía es la incapacidad para escribir. Dayana dice sería muy importante recibir las actividades que facilitan el trabajo. Lili nos dice sí, estamos aprendiendo y tomando nota. Muchas gracias. Y también nos está diciendo Sagraria que son algunos de los errores al expresar o exponer la escritura. Y Jennifer, hay muchísimas respuestas, pero voy con la última. Jennifer Bulla nos dice, la diferencia es en el que la disgrafía
el niño presenta la dificultad en organizar las palabras o letras y la disortografía se enfoca en la dificultad en los esquemas ortográficos y signos de puntuación. Y hay muchísimas más respuestas, pero nos quedamos con esta, Lisa. Gracias a todos por participar y por escribir. Lo dijeron dos participantes, tomando en cuenta que se acertaron. En el caso de la disgrafía propiamente se basa en el grafismo, en el cómo escriben, no se va a basar en si está correctamente escrito, si las palabras están o no están, problemas en las tildes o en el acento, ¿no? En la disgrafía se va a basar netamente en lo que es la forma y la colocación de las mismas. Y como lo dijeron también en el caso, la disortografía va a estar más relacionado a ver si tiene errores o no de escritura. Entonces, esa es la única diferencia. Muchos, yo creo que la mayoría que no fueron todavía leídos, pero sí, esa es la gran diferencia. La disgrafía se va a basar en cómo está escrito, cómo está estructurado. Porque no olvidemos que la dislexia y la disgrafía están muy relacionadas, porque la forma en cómo uno pueda leer va a influir también en cómo va a escribir, en cómo puede ver, en cómo puede organizar las palabras, las oraciones entre otros. Entonces, en el caso de la disortografía, pues serán esos errores que puede haber al momento de escribir. Propiamente el lenguaje español es muy rico y algunas veces muy complejo para los extranjeros al momento de aprenderlos. Bueno, también no puedo hablar por todos porque creo que no tengo mucho conocimiento sobre eso, pero en el caso cuando tienen problemas, se basa específicamente en ver o revisar si las normas que rigen ese lenguaje son correctas. Y si se incumple con esas normas, pues digamos que tiene estos problemas de escritura, pero en relación a la ortografía, como dice aquí, huevos con B grande, tendría que ser con B pequeña, o ladrones, grillo, noció, golpeó, capitán, puntilla, respondía. Uy, en algunos casos también hay que ver aquí cuando dividen las palabras. Y otro ejemplo también es aquí. Nubes, cielo con C, con S, cuando contraste, cuando dividen, cuando seccionan una palabra. Había sin H. Y aquí con H, mira que aquí hay una gran diferencia. Y así vemos que en el caso de la disortografía y la disgrafía, pues solo es esa diferencia. La disortografía es va a tratar de ver si el estudiante, la persona, escribe correctamente. Y la disografía por lo menos va a estar relacionado a cómo escribe, si está correctamente ubicada las palabras, si no existe alguna malformación de las palabras o alguna dispersión, división, omisión de las palabras. Pero en aquí se va a basar en la correcta escritura de las palabras, en lo que sí involucra tener tildes, acentos, puntuaciones, si empieza con mayúscula, con minúscula, también se puede ver evidencia de esos aspectos. O como aquí, el Satré real, muy felices. Entonces son este tipo de ejemplos que hay que ver. Yo por lo menos, yo sí he tenido dificultades al momento de tener problemas de ortografía, no puedo negar, no puedo decir que soy perfecto, no. Sí tengo problemas, aún siendo profesional todavía tengo problemas de este tipo, de esta índole. Entonces puede afectar tanto a personas de corta edad como también a personas que tengan mayor edad. Entonces es algo que se puede llegar a tratar y también trabajar. Es más sencillo cuando es pequeño, ya es un poquito, no imposible, pero ya lleva sus complicaciones o dificultades cuando ya uno ya es más grande. ¿Qué ejercicios se puede hacer para bueno, actividades? No olviden que son actividades muy sencillitas, básicas, para hacer otro tipo de ejercicios o rehabilitaciones ya es involucrarse más a fondo sobre esto. Pero, por ejemplo, aquí
En este dibujo hay 5 palabras que se escriben con M y B. ¿Cuáles son? Por lo menos con esto quiero hacer un ejercicio con esto. Me gustaría que los moderadores me ayuden con esto y el público para saber si pueden detectar estas 5 palabras que se escriben con M y B. También pueden participar los moderadores. Claro que sí, Licen. Sí nos pueden alguien del público decir cuáles son las 5 cosas que se escriben con M o B en esta imagen. Y ya estoy con los dos celulares para ir leyéndole las respuestas. Si alguien puede decirnos que ahora lo estoy escribiendo en Facebook Live. eh, las 5 cosas. Perfecto. Ahora sí, comenzamos a leer algunos de los comentarios que ya nos están llegando. Por ejemplo, eh, Natalia nos dice sombrilla, Jenny nos dice tambor, Naidelis nos dice sombrilla, sombrero, Carolina nos dice sombrero, Jordina nos dice tambor, Katy nos dice tambor. Jordi nos dice que está buenísimo el ejercicio. Natalia dice tambor. Prince nos dice sombrero. Cecilia dice sombrero, sombrilla. A ver, vamos a ir contando entonces, profe. Sombrilla, sombrero, tambor, que estoy leyendo en los comentarios. Hay tres, vamos con tres, pero usted nos dice que son 5, ¿verdad? Como lo menciona también aquí en el ejercicio, Ujú, actividad, son 5. Y aquí también están en las líneas, son 5. ujú. Nos Yo dice les dejo. Janeiri sembrar. Ujú. mm, A ver, parece que estamos con problemas de detectar dos palabras. Todos nos dicen sombrilla, tambor, sombrero y faltarían 2 palabras más. Sombra, nos dicen sombra, mar, simba, balón, nube, mar, mujer. Ujujú. Profe, ¿cómo estamos en este ejercicio? Creo que sí están bien 3 de las 5. Yo les dejo de ejercicio. Esto es muy interesante descubrirlo porque si les digo, pues no va a valer la pena hacer el ejercicio. Tiene que hacerlo también ustedes. Es como detectar, ¿no? Los errores que hay en 2 imágenes, cuáles yo les dejo de tarea a todos y a ver quién lo descubre. Sería muy bonito que posteriormente lo puedan poner en el chat si se animan, pero ya tienen 3 de 5, entonces estamos bien. Entonces, si podemos hacer este ejercicio para disfrutografía o esta actividad, es muy genial. Otro ejercicio también es esto. La nube desordenó el mensaje. Sería capaz de descifrarlo en 2 minutos. Esto es muy importante porque ya aquí lleva un condicionante que es el tiempo y entonces en función de eso se puede ver si lo puede ser en esos 2 tiempos, el formar, digamos, ese mensaje con estos pedacitos que están ahí. Esto es muy importante, igual como en la dislexia había un ejercicio, ¿no? De unir palabras. Este tipo de ejercicios también se puede hacer con lo que son papeles, pedacitos de papeles que incluyen estas pequeñas sílabas o partes de las palabras y ya que el niño lo pueda ejercitar. Otro, que este también es como un clave, descifrar el mensaje. Cada letra involucra un símbolo o digamos, un símbolo o signo, y en función a que el niño vaya viendo o haga la asociación o relación de las mismas, puedes poder descifrar el mensaje. Yo por lo menos ya lo descifré, pero me gusta que las personas lo hagan porque eso implica que ustedes, imagínense si son profesores, padres de familia o hasta los mismos que tienen este problema, imagínense que si yo les digo es como que les regale esa tarea. No está mal, es muy viable, pero es más interesante si uno lo hace y lo logra. Es casi como clave Morse, pero si lo pueden hacer, pues imagínense, si es difícil para un niño o alguien que tiene problemas de ortografía, pues, no creo que sea tan difícil para una persona mayor. Puede ser, yo he tenido dificultades, como le dije, yo, como les digo, también tengo problemas de ortografía. Entonces, muy bien. Entonces, otra actividad que puedan hacer es esta. Y
en función de las sílabas que rodean con una línea, así descubrir las cuatro palabras que luego se deben escribir. Empieza con esta, es como el sudoku, ¿no? No es como el sudoku, sino es casi como la forma de qué palabras se encuentran en cada rectángulo, porque algunos no sería un cuadrado como tal. Entonces, si se hace este tipo de ejercicios, pues ayuda mucho a lo que es la disortografía. Y como muchos, yo también he tenido mis errores cuando aprendí a escribir y aún también a leer. Bueno, más que todo a escribir. Cuando algunas veces se confunde la C por la S o por la Z. Y aquí este ejercicio por lo menos nos ayudará a entender eso cuando puedes poner la C al espacio que corresponde, la S igual en el espacio y la Z en el espacio. Son estos pequeños ejercicios que si para nosotros puede ser complejo, imagínense para una personita que todavía está empezando en la lectura y escritura. Y ahora nos vamos al último apartado, que es la discalculia. Al igual que la dislexia, es también un término que se relaciona especialmente a los problemas para poder hacer ejercicios matemáticos, en su sentido de los números, en la memorización de operaciones aritméticas, en el cálculo correcto o fluido, en el razonamiento matemático correcto. No es más ni menos, pues, como lo menciona, ese problema que el niño puede tener al momento de hacer operaciones, que también se relaciona con la dislexia, por eso son muy relacionadas, porque si al momento de leer se ve o se hace una escritura en espejo, pues hay también niños que hacen o escriben los números de forma que se encuentran al revés, como se ve en este pequeño ejemplo. Y una forma para poder detectar si alguien tiene, por lo menos tener indicios de que alguien tenga discalculia, que sería no establecer la asociación de número o y objeto, no comprender que un sistema de números está formado por grupos iguales de unidades que dan lugar a unidades de orden superior, no comprender el valor posicional de las cifras dentro de una cantidad. Como se ve, al momento de hacer operaciones matemáticas o al momento de escribir los números, puede haber estas dificultades. Otro, no descubrir la relación de los números en una serie. Mostrar alteraciones de la escritura de los números, omisión, confusión, reiteración, números en espejo o inversión. Manifestar dificultades en la escritura espacial de las operaciones o en la comprensión de las acciones correctas que debe realizar. Y por último, confundir los signos, no comprender las operaciones necesarias para resolver un problema y no considerar todos los datos de un problema u operar con ellos sin tener en cuenta el resultado. Como se ve, pues la discalculia es todo eso, por lo menos para detectarlo, si alguien tiene estos problemitas, porque lo dicen, también se menciona, también hay algunos científicos, o por lo menos he visto que hay también ese temor a las matemáticas, tal vez puede ser por esto, no lo sé. Pero sí, hay un gran temor a los números, porque muchos cuando ya pasan de la vida escolar, académica, inicial, a la formación superior, no quieren ver números, ya eso es una fobia a los números. Puede haber sido por estas razones, puede ser, no es una totalidad, pero si en un momento sufriste o pasaste por discalculia, pues también se refleja en esto, ¿no? En cómo al momento de hacer operaciones se puede o no. Mira, como aquí en la división con la resta o cuando los resultados no involucran el resultado que se debe ser, o cuando es una multiplicación, es decir, involucra mucho y se relaciona mucho con la dislexia. Claro que sí, porque los números los llegan a escribir de una forma en la que no es. Entonces, por lo menos así podríamos entender a la dislexia. Por lo menos para su detección es más evidente. Si se puede detectar la dislexia y si se puede detectar la discalculia, pues son muy relacionadas, porque ambas se basan tanto en la percepción como en su escritura. Entonces se relacionan mucho. Yo los separo para poder entenderlo mejor, pero se relacionan, se asocian, son casi una unidad entre lo que es la dislexia, la escritura, la lectura, la escritura y las operaciones matemáticas. Son una unidad en sí. Ahora, ¿qué actividades son muy importantes? Pues este tipo de actividades. Ver si esto lo hacían, creo que había una batería de pruebas de Piaget y esto es parte de las mismas.
en la cual se puede diferenciar el tamaño y ordenar por orden de tamaño, o en el cual también se pueden hacer operaciones matemáticas con estos tipos de cilindros y tableros. Operaciones matemáticas de poco a poco con este tipo de operaciones, o en el caso de hacer una resta de cada dos veces. Empezamos desde el 50, 48, 46, 44 y así posicionando una red en función a los resultados. Y en función a esto, hacer una resta, una suma, dependiendo de la modalidad, hacer una suma en diagonal, qué resultado sale, una en vertical, una en horizontal y así sucesivamente. Pues, ¿cómo haces? Esto sí me gustó a mí cuando lo hice, es el hecho de colorear lo que se sume menos de 16. Y aquí propiamente, si suma menos de 16 se colorea. Si es más de 16 pues se deja sin colorear. Y este ejercicio, que también es muy interesante, que se basa en poder seguir una secuencia y el que no corresponde, pues se tacha o se pone en X. Por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Qué número correspondería aquí? Pues no sería 65, se pasaría a 70 y se tacha así sucesivamente. De igual forma aquí, 10, 5, 10, 15, 20. ¿Cuál se tacharía aquí? Me gustaría que aquí los participantes también, con esto ya estaríamos cerrando. Con esto y uno más que falta, con esto ya estaríamos cerrando. Y así quisiera que me ayuden los participantes y los moderadores en este ejercicio para ver cuál de estas líneas o cuál de estos números corresponde, ¿no? Se tacha el que no corresponde. Es una secuencia. Claro que sí, dicen que enseguida ya van a ir llegando las respuestas. Entonces, sí nos podrían decir cuál ustedes tacharían, ya que sí, el que tachan es el que no corresponde en cada serie. Los estamos leyendo en los comentarios. eh, y también muchos nos están diciendo que les gustaría eh, que compartamos el material, todas estas actividades y ya están llegando las primeras respuestas. Georgina nos dice se tacha el 24. Ana Monteagudo nos dice el 35. Mirna, Raquel y Yaneiri Ortiz nos dicen el 24. Rudelaña nos dice el 8. Endrina nos dice el 24. Ana Monteagudo nos dice el 24. Georgina Caiza nos dice se tacha el 55. Elki nos dice me ha encantado este webinar. Jimena Shadi nos dice el 24, 25 y 55. Yami nos dice 35, 24, 8, 55 y 7. Juliet y Josefina nos dicen 24 y Aneiri nos dice 55. Rosmary Semperti, un saludo, Lisen, ¿cómo está? Nos dice de la segunda columna el 35. Joana nos dice el 55. Gilson nos dice 24. Daya nos dice 24 y 55. Ana Carolina nos dice 35, 24, 8, 55 y el 7. ¿Qué le parecen estas respuestas, profe? Algunas correctas y otras no tan correctas, pero no olvidemos que todo es un proceso de aprendizaje y un error siempre nos lleva a entender y a comprender cuál es el error para poder hacerlo mejor en una próxima oportunidad. Esto es muy importante o estas actividades ayudarían mucho en el caso de la discalculia. Si lo repetimos, pues con esto estaríamos terminando la presentación. Como les hice mención anteriormente, vamos a tener de base a lo que es el diagnóstico útil y lo que es el tratamiento fuera de la escuela de la dislexia, porque como les hice mención, se relacionan mucho, porque son como una unidad que si bien es cierto, tratan aspectos distintos, el hecho de poder hacer un tratamiento, un diagnóstico, se van a tener una misma lógica. Por eso casi no hice esa diferenciación en cada una, porque el tomo de base a la dislexia para poder hablar de otros, pero sí
hay que entender que la dislexia propiamente es ese problema que tiene el niño, la persona, porque también esto puede pasar en adultos como en adolescentes, de tener ese problema en la lectura. En el caso, en el caso de la disgrafía, en el grafismo, en el cómo escribe, ya lo vimos con ejemplos, pues no tan profundos, pero sí significativos. Esto es la dislexia, es así como alguien que tiene dislexia puede leer, alguien que tiene disgrafía, alguien que tiene disortografía, que es el ejemplo más certero, y alguien que tiene discalculia, que pueden tener así estos problemas al momento de hacer operaciones. Se puede detectar, claro que se puede detectar con estas pequeñas pautas. Si se ve que tiene esto, ya es posiblemente una presunción, no podríamos dar una respuesta certera, pero ya es una presunción de que si se tiene este tipo de problemitas, pues ya es significativo de poder hacer un pequeño diagnóstico con un profesional correspondiente. Eso es algo que nunca hay que olvidar. Un profesional que esté relacionado a esto, pues tendrá que ver si tiene o no tiene. Porque, por ejemplo, si tiene disortografía, no siempre puede tener dislexia. Entonces eso hay que tener mucho en cuenta. Si alguien tiene disortografía, no significa que tenga disgrafía o dislexia, solamente tiene problemas al momento de poder escribir correctamente las palabras. Entonces, pues una cosa es una cosa y hay que ser muy, no sé si meticulosos, pero sí bastante responsables al momento de hacer una presunción, porque no, porque al momento de eso podemos llegar a generar un error y pues generar un estigma y poder generar en el niño o la persona algún tipo de problema en su propia conceptualización y en su propia autoestima. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer este tipo de detecciones. Eso sería por mi parte. Y como hice Muchísimas mención, gracias. pues voy a tratar de pasar ahora mismo el material para no, porque yo lo olvido y entonces cuando lo olvido ya es demasiado tarde, entonces ahora mismo lo voy a hacer después de despedirme. Eso sería mi estimada y estimado mis moderadores. Muchísimas gracias, Lisa. Nos encantó el webinar. Como usted puede ver en los comentarios, le están agradeciendo, les encantó, les agradece mucho también por mostrar con ejemplos lo que es la disgrafía, la discalculia, para entender un poquito más sobre cada uno de los términos. Querida familia Mentor, escribamos un mensaje bonito, por favor, ahí en los comentarios para el listen y también hagamos una lluvia de reacciones, de corazoncitos, de likes, de todas las reacciones bonitas para que nuestro querido profe Eric sienta el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por hablarnos sobre temas tan importantes y además presentarlos de una manera tan hermosa y didáctica como lo hizo. También antes de comenzar con las preguntitas, recordarles que el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos, en la misma página que lo está mirando ahora mismo. Lo puede compartir en su muro, que es súper recomendable para que lo pueda ver de manera fácil y lo pueda volver a ver las veces que sea necesario, ya que son mucha la información que nos pasó el profe Eric de los ejercicios, de los ejemplos, de las definiciones, así que compártelo en su muro para que se le quede grabado. También nos ayudaría muchísimo si podrían compartirlo en algún grupo de Facebook, de WhatsApp, etiquetar a sus amigos ya que queda grabado y pueden ver la grabación. Y si es que les gustaría recibir el material, por favor dejen un corazoncito ahí abajo en los comentarios para que el profe Eric vea que les gustaría recibir el material y nos pase lo antes posible para que lo podamos subir en la noche el material, querida familia. Así que esperamos sus corazoncitos ahí abajo y también para que usted no se pierdan de las actividades del material, de todo lo que tenemos. Sigan la página, activen las notificaciones y denle like. También por favor, díganme si es que ya están en nuestro canal de WhatsApp y si no están, enseguida le volvemos a mandar el link del canal de WhatsApp para que usted pueda integrarse a la comunidad de nuestro canal de WhatsApp. Y querida familia, ahora sí comenzamos con las preguntitas
Profe, nos pregunta, estoy con tantos celulares en la mano para responder todas las preguntas. Nos dice Carolina Parra, ¿a qué edad se puede sospechar de una disgrafía? Pues usualmente, no, no voy a decir que es una regla general, pero supuestamente la teoría nos menciona que que cuando nace, ¿no? Un niño, niña o persona menor de edad cuando nace y tiene una interacción continua, ¿no? Con lo que los papás, hermanos, familiares hablan, con lo que ve en digamos, en un afiche o en el periódico, en un librito, aunque no sepa o aunque no entienda, poco a poco va formándose un esquema. Y en función a ese digamos, estímulos, información del medio, el niño, la personita, va a ir formándose un esquema y al momento de formarse ese esquema ya va a poder dar sus primeros pasos a lo que es la lectura y la escritura. Es un proceso, son etapas. Teóricamente eso tiene una definición temporal y espacial, digamos, para hacerlo más técnico, ¿no? No, pero sí, con esa cantidad de información y estímulos que va recibiendo el niño, va adquiriendo paulatinamente ese esquema, ese concepto de lo que es la escritura y la lectura. Ahora, usualmente se dice que posiblemente se puede saber que un niño tendría que aprender a leer o escribir, pongámosle desde los 4 años para adelante. Ahora, es en esa etapa muy crítica, pues claro que sí, son los primeros años en los cuales se debe enseñar todo lo que corresponde a la escritura y la lectura. Y por lo menos si en ese año de 4 para adelante hay algunas dificultades que se pudieron ver en los ejemplos, ¿no? Al momento de leerle así o no quiera, ¿no? En el caso de la lectura es un poquito más complicado de detectar porque tal vez el niño no lo va a decir, no lo va a hacer, entonces, solamente eso se sabe si se puede tener algunas actitudes o conductas que nos den indicio de eso. Ya en la escritura se puede evidenciar bien si tiene problemas de escritura es porque posiblemente no pueda leerlas bien, porque ¿cómo puede escribir algo que no está bien representado en un esquema mental? Entonces, a partir de los 4 años para adelante, creo que es una edad, no, no es una edad, creo que es una edad muy importante para poder por lo menos tener indicios de que en esa época ya está aprendiendo lo que es la escritura y la lectura. Obviamente no vas a saber bien, ¿no? En relación a lo que es correctamente cómo se escribe cada letra. Es un proceso, ¿no? Que se va a ir formando hasta, pues, los años de formación más elevados, pero por lo menos esa edad de 4 años para adelante ya es un buen indicio de saber si ya está adquiriendo. No es que lo consolide, pero sí adquiriendo lo que es la escritura y la lectura. Ya de ahí otras cosas más se suman. Por lo menos eso sería un estimado para saber por lo menos. Muchísimas gracias, querido licenciado Eric, por esta presentación. Ha sido espectacular y le ha gustado muchísimo a toda nuestra familia. Nos resta agradecerle, por supuesto, por el tiempo que usted ha puesto y el esfuerzo, además del cariño con el que lo hace y siempre con mucha calidez cuando nos acompaña en Mentor. Y le mandamos un gran abrazo hasta Bolivia. Y a todos ustedes, querida familia, muchísimas gracias por acompañarnos miércoles a miércoles. No se olviden que todas las semanas tenemos actividades, todos los miércoles tenemos webinars gratuitos y generalmente alguna vez en la semana alguna que otra actividad o algún que otro material para descargar. Y también, querida familia, Mentor, mañana vamos a subir un sorteo, ya que ustedes eligieron de qué les gustaría que podamos hacer eh, una como un sorteo de becas, de recursos para celebrar los 95.000 seguidores. Así que por favor, querida familia, atentos mañana a la página, ya que vamos a hacer este sorteo de las becas, de los recursos, para que todos puedan participar. Van a ser los pasos sencillos de siempre.
Y el día sábado vamos a definir los ganadores. Así que por favor no se olviden para eso seguir la página para no perderse de ninguna de las actividades que tenemos esta semana. Así es, querida familia, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden que los queremos muchísimo y ya nos vemos muy, muy, muy prontito. Que tengan un excelente resto de semana.